dio paso a la Edad Media. Empezó la era de los caballeros, que implicaba la búsqueda de medios militares para luchar contra caballeros con armadura y a caballo. El arma más eficiente contra ellos es casi totalmente desconocida en la actualidad, el martillo de guerra. San Romano, norte de Italia, 1 de junio de 1432. Las tropas de Florencia y Siena se enfrentaron en una feroz batalla. Sus caballeros vestían armadura completa, lucharon durante horas. Al final, los florentinos resultaron victoriosos. La batalla fue inmortalizada gracias a una pintura del pintor florentino Paolo Uccello. Muestra a un caballero blandiendo su martillo de guerra, una rara representación artística de esta arma. Aldea medieval en Nyköping. Es aquí donde vamos a explorar los secretos del martillo de guerra y descubrir por qué casi ha sido olvidado. Los libros y películas actuales casi siempre representan a los caballeros con su típica espada larga. Junto con el especialista Joachim, el experto en armas Mike Lotz está preparando un experimento. Han instalado una típica placa pectoral hecha de acero, una parte integral de la armadura del medioevo tardío. El objetivo principal de esto es desviar. Joachim se va a convertir en caballero para el experimento. Atacará a su oponente montado en su caballo con la armadura completa, como en la Edad Media. El proceso le lleva casi media hora. Tiene que ponerse unas 15 piezas, una por una. ¿Con todo esto vas a sudar? Sí. Pasarás calor. Sí. La malla, el gambesón hecho de lino y las placas de la armadura encima. La intención de las numerosas capas es proteger al caballero de todos los peligros que puedan surgir en el fragor de la lucha. ¿Pero le inmovilizará la pesada armadura? Por supuesto, se nota la diferencia, porque llevas aproximadamente entre 20 y 25 kilos o más. Pero lógicamente está hecha de forma que puedas mover el cuerpo. Si me caigo al suelo, se piensa erróneamente que no podré levantarme. Pero claro que puedo. Porque si durante la batalla te tiraban de tu caballo, quedabas tendido en el suelo. Pero debías levantarte enseguida para protegerte. ¿Podrá la espada larga de Joachim dañar seriamente al maniquí con armadura? La armadura resiste el ataque. Incluso se rompe la hoja. Lo que veo al observarla es que la forma de la armadura ha desviado el golpe. La espada no ha descargado toda su fuerza contra el hombre. La constante carrera armamentista alimentó la idea de desarrollar un arma que pudiera derribar a los combatientes a pesar de su armadura. Matar sin que te maten. El motivo principal de la guerra es tan antiguo como la historia de la humanidad. Desde el inicio de los tiempos, los hombres que van a luchar han pensado en maneras para protegerse contra las armas del enemigo. Es una respuesta humana natural, y empezaron utilizando materiales fácilmente disponibles, cuero, madera, y cada vez más, a medida que el metal era más común, cubrieron con piezas de metal las defensas de cuero, y luego las defensas mismas fueron de metal. En la Alta Edad Media, los caballeros solían confiar en la malla. La armadura de placas grandes empezó a fabricarse cuando mejoró la metalurgia. Pero la armadura, que podía pesar hasta 25 kilos, también tenía sus desventajas. El problema siempre ha sido equilibrar la ventaja de la protección contra la desventaja del peso y la inmovilidad. Podías estar perfectamente protegido, pero también totalmente inmóvil, y por lo tanto, eras absolutamente inútil. La armadura de placas tenía que ser hecha a la medida del hombre que la usaba para que se ajustara perfectamente. Esto llevaba varios meses.
y no todos podían permitirse una armadura hecha a medida. Eran piezas costosas. Todo estaba hecho a mano, de acero de muy alta calidad. Era una empresa costosa y no había muchos herreros con las habilidades necesarias para hacer un conjunto completo de armadura. Los ingleses tuvieron que importar armaduras porque no tenían artesanos con conocimientos para hacerlas. Este es el motivo por el que la armadura también tenía un alto valor simbólico, como un signo visible del estatus social del caballero. La armadura completa era un símbolo del estatus. Decía, miradme, soy muy importante. Soy tan importante que estoy protegido. Y si no eres importante, no estás protegido. Elitistas, egocéntricos, violentos. La idea de los nobles caballeros es un mito. Siempre hemos tenido la idea del caballero amable y honesto, que ayudaba a los pobres y siempre decía la verdad. Desgraciadamente, la realidad solía ser bastante diferente, todo lo contrario. Los caballeros también tenían un comportamiento egoísta y libraban guerras contra otros y entre ellos mismos. Pero al menos es cierto que los caballeros eran superiores a nivel militar. Realmente eran unos superguerreros con armadura que nadie podía vencer en el campo de batalla, que ningún arma podía herir. A mediados del siglo XIV se había adquirido la capacidad de hacer grandes placas de acero, y eso permitía hacer placas para armaduras que cubrían todo el cuerpo. Era muy difícil romperlas. El martillo de guerra fue desarrollado específicamente para derrotar a la armadura de placas. ¿Un simple martillo como arma contra caballeros bien entrenados y bien protegidos? La primera evidencia documentada de martillos de guerra data del siglo XI. El arma era de diferentes longitudes, hasta 2 metros y un peso de hasta 14 kilos. Mike Loach y el especialista Joachim quieren probar el efecto de un golpe de martillo de guerra contra una sólida armadura medieval. Es escalofriante ver la fuerza con la que ha impactado. Los hombres eran ingeniosos e inventaron nuevas armaduras, nuevas protecciones. Pero otros hombres inventaron lo que las podía derrotar. Y fue el martillo de guerra lo que derrotó a la armadura. El mango del martillo de guerra era como un brazo extendido. Había que golpear con la cabeza del arma, así, para ganar impulso. Y era muy pesada. Había que tener mucha fuerza para moverla. Pero una vez que lograban hacerlo, el impulso era enorme. Pesaba muchísimo y se movía a gran velocidad. Al golpear un objetivo podía liberar una considerable cantidad de energía. En nuestra prueba, la armadura de placas desvía parte de la energía del impacto con el martillo de guerra, pero no toda. El resto pasa directamente al cuerpo con consecuencias fatales. Un golpe como este puede romper huesos, por ejemplo, las costillas y en algunas circunstancias, especialmente si se golpea la zona sobre el corazón, podía provocar un commotio cordis. Ese es el nombre en latín de conmoción cardíaca. Es como una conmoción cerebral y puede provocar un paro cardíaco repentino. Lo que hacía el martillo de guerra era golpear con fuerza a la armadura. El impacto traspasaba la armadura y golpe tras golpe los hombres se debilitaban. Pero si le hacía eso al cuerpo, ¿qué pasaría si un arma como esta te golpeaba la cabeza? Cuando 2 caballeros se enfrentaban, generalmente iban montados en sus caballos. Pero si uno de ellos caía de su montura, el martillo de guerra le proporcionaba al otro una ventaja adicional. El atacante podía usar un arma tan contundente para golpear a su oponente desde arriba. Era una violencia brutal que queremos simular en nuestra prueba. El especialista Joachim golpea el casco con todas sus fuerzas. El experimento da una idea de lo brutales que debieron de ser las batallas medievales.
Ha sido un golpe colosal y poderoso. Muy bien dirigido. Has hecho un buen trabajo. Has hecho una abolladura que ha dañado el casco. Esos golpes podían romper el cuello de un hombre, o al menos noquearlo inmediatamente. Una conmoción cerebral no causa daños a largo plazo en el cerebro, pero podían perder el conocimiento, e imagino que una batalla no era el mejor momento para desmayarse. Obviamente tendría consecuencias, pero lo que podía suceder, incluso con protección, incluso si el caballero llevaba puesto un casco, era una hemorragia interna en la cabeza. Ni siquiera un casco de acero podía hacer mucho contra el martillo de guerra. Era un arma fatal para los caballeros en el campo de batalla. En 1461, la batalla de Taunton, Inglaterra, fue un verdadero baño de sangre. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado innumerables calaveras aplastadas por los martillos de guerra. Pero el arma no solo era peligrosa cuando golpeaba desde arriba. El reverso de la cabeza del martillo tenía una punta de hierro ligeramente curvada hacia abajo, llamada pico de cuervo. El guerrero a pie podía usar el pico de cuervo para penetrar las placas de las armaduras. La punta curva servía de gancho y podía derribar del caballo al jinete enemigo. El martillo de guerra tuvo un potencial social imprevisto. Se convirtió en el arma de la gente común. La usaban literalmente para derribar a los nobles de sus caballos. Cada herrería tenía sus martillos. No era un arma sofisticada, pero aprendieron que era la forma de luchar contra aquellos hombres con armadura.